Contenta de recibir a Alberto a nombre de Latin American Studies para la última entrevista de este semestre. Realmente tenemos mucho terreno que cubrir, entonces voy a ir directo a lo primero que te quería consultar, Alberto. Es sobre tu faceta de poeta. Cuando estabas estudiando letras en Venezuela, formaste parte de los dos grupos más importantes de la poesía de los años 80 en Venezuela, que fue Tráfico y Guaire. En Tráfico hay un manifiesto donde se comienza parodiando a un verso del reconocido poeta Vicente Gervasi: de la noche venimos y hacia la noche vamos, reemplazándolo por de la noche venimos y hacia la calle vamos. Quería que nos contaras un poco de ese momento y de tu participación en esos dos movimientos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por estar aquí. En Venezuela, en general, hubo una gran tradición de la literatura francesa y poca incorporación de cierta tradición literaria como anglosajona. Y en los años 80 se da un poco estos movimientos de poetas que lo que quieren es como incorporar aquello que se llamó la poesía conversacional, digamos, reaccionan de alguna manera frente a esa larga como tradición francesa, incorporando más algo que venía en la poesía latinoamericana y que estaba ya pues desde mucho tiempo, desde Ernesto Cardenal o no, pero en poetas como el peruano Antonio Cisneros, José Emilio Pacheco en México, incorpora un poco toda esa poesía de lo coloquial. Por eso es el juego de pasar de la nocturnidad a la calle y tener la posibilidad. Los dos grupos tienen esos nombres. Uno de los grupos era el grupo Tráfico, que apelaba pues, obviamente al tránsito, y el otro era el grupo Guaire, que es el río que cruza la ciudad de Caracas. En Venezuela se había hecho ya poesía de ese estilo. En ese momento también yo creo, como nada es puro en la historia, esos dos grupos, también en esos dos grupos había una gran vocación de poder, digamos, y de figuración y de entrar en la historia literaria del país y de hacer ruido, y tenían como contactos con unas prensas, un manifiesto público, un poco con la idea de tener una especie de presencia, porque sí había en Venezuela alguna poesía que se hacía de ese tipo, incluso antes, pero no articulada, no con un manifiesto, no con una propuesta como política o con una propuesta de tener de convertirse en un grupo y en una referencia literaria. Yo había estado viviendo en una ciudad del interior que se llamaba Barquisimeto, y empecé justamente a estudiar literatura en la Universidad Central en Caracas, y ahí conocí a Armando Coll, que era uno de los poetas del grupo Guaire, y yo escribía poesía, y entonces a partir de ahí entré un poco como por casualidad en ese primer grupo Guaire. Después me pasé al Tráfico, con el que políticamente estaba como más de acuerdo. En el 85 publicaste tu primer libro de poesía, y ya para el 90 publicas un libro de cuentos cortos, de prosas cortas, que se llama Edición de Lujo. Y hay mucha ironía en cuanto a la política sobre el propio oficio de escritura. Y quería que nos hablaras un poco cuál era tu relación con la política en ese momento. Yo desde como muy joven tuve una relación con lo de la política. Yo estudié con los jesuitas en un colegio en Caracas, bachillerato, pero era becado, porque mi papá era profesor de ese colegio, y era un colegio para gente con mucho dinero, y yo era, digamos, los becados los ubicaba muy rápidamente, porque no pagábamos, y las monjas o los profesores le daban un sobre a uno mensualmente, donde todo el mundo ya sabía que uno no pagaba, y eran o los hijos de los profesores o los hijos de los choferes de autobús. Y entonces teníamos una cosa como segregada. De alguna manera, entonces, yo no sé por qué, pero cuando yo ya estaba en la adolescencia, en el
segundo año de bachillerato era como maoísta, digamos, tenía una cosa ahí, una especie yo he podido ser un gran resentido, por suerte no lo fui, digamos, ¿no? Algo más cambió en mi vida, pero sí vivía como un poco esa confrontación. En esos años también los jesuitas tenían parte de lo que es como su formación, tenían toda esta banda y este costado más hacia la teología de la liberación, que en aquel momento estaba como fuerte. Yo nací en el 60, ¿no? Serían mediados de los 70. Y entonces yo también entré como en una onda con los jesuitas, más cercana a la teología de la liberación. De hecho, yo fui jesuita, intenté después ser jesuita, me metí en el seminario 2 años y me salí. Y todo eso estaba muy ligado a la política y a la preocupación por el país, por la realidad, por la relación política de alguna manera. Entonces, yo empiezo a estudiar letras, me voy al seminario, en el seminario todo, digamos, el seminario de los jesuitas, el seminario quedaba en un barrio popular, donde hacíamos trabajo político, digamos, cultural, trabajábamos con unas cooperativas en las montañas, con campesinos, todo eso estaba como ligado. Y cuando yo me salgo de la Compañía de Jesús y regreso a la universidad a estudiar letras, pues igual seguía interesado en el tema político. Es algo que todavía y la reflexión sobre lo que pasa en la actualidad, digamos, me interesa muchísimo. ¿Y cómo sales del seminario de estos grupos poéticos y llegas a la telenovela? Ya para el 89 comienzas a trabajar ahí. Bueno, porque es que la vida es así rara. Yo estudié letras, quizás he debido estudiar periodismo. Hay momentos donde uno tiene, claro, uno es un joven, yo tenía preocupaciones, quería escribir, me gustaba leer y pensaba que lo más natural es que estudiara literatura. En realidad después yo descubrí que no me interesaba ni la vida académica, como proyecto de vida, ni la docencia. Por lo tanto, ni tampoco la investigación. No sé que he podido estudiar periodismo y seguir leyendo o escribiendo, pero estudié letras. Yo no sé, en Venezuela, cuando yo entré en la Universidad Central, en la Escuela de Letras, es un pasillo, yo me acuerdo del primer día, es un pasillo que es como una rampa. En el mismo pasillo del segundo piso está la Escuela de Filosofía, y la Escuela de Letras. Cuando uno iba subiendo había un cartel enorme con una bota y un letrerito abajo y arriba. Yo tenía 18 años y empiezo a subir por ahí y esa era un poco la idea. Eso era el centro de estudiantes de la Escuela de Letras para los nuevos alumnos. Uno iba, y cuando iba distinguiendo la frase de arriba decía, ¿sabes para qué sirve esta bota? Entonces, y abajo decía, para darle una patada en el culo a los que se gradúan de letras y buscan trabajo. Así. Y eso era como, digamos, uno llegó a eso y digo, entonces yo estudié letras, y mi papá también estaba muy preocupado diciendo, ¿en qué vas a trabajar? ¿Cómo te articulas? Yo salí de los jesuitas, volví a la literatura, trabajé y me casé muy temprano y tenía una hija. Y tenía que trabajar y de alguna manera trabajé en lo que fuera, trabajé en estadística, trabajé en el archivo de un periódico, intenté ser redactor de publicidad en una agencia y un día un dramaturgo que leía unos artículos que yo escribía en la revista de los jesuitas me dijo, chico, tú escribes muy bien, ¿tú no has pensado en trabajar en telenovelas? Aquello era la telenovela en aquel tiempo tenía muy mala fama y sobre todo para gente que venía de la izquierda, era pues un instrumento de reproducción de los valores dominantes y con toda razón, ¿no? Y el ABC de la telenovela más tradicional, que es la mexicana y la venezolana, era terrible, digamos, ¿no? Además era un espejo de lo femenino muy espantoso, digamos, ¿no? Pero era una oferta de trabajo y una posibilidad. Yo tenía una niña de 1 año y dije que sí, ¿entiendes? ¿No? Pero sin pensarlo, de alguna manera. Hay una amiga poeta venezolana me dijo en ese momento, no le entregues tu alma a Delia Fiallo.
Delia Fiallo era cubana, la reina del culebrón venezolano se le llamaba, ¿no? Y era la creadora de una cantidad de éxitos. Y la verdad que a mí me hubiera gustado como tratar de hacer en ese momento cualquier otro tipo de novelas, pero yo quería vivir de escribir. Y eso sí era importante como en mi generación. Nosotros éramos muy críticos de un estado petrolero que había mantenido la cultura. Es decir, y la mayoría de los escritores venezolanos se ganaban la vida articulados al Estado. En la diplomacia, en diferentes puestos, agregados culturales, etc. Y nosotros queríamos vivir de escribir. Y terminamos todos siendo periodistas. Y la idea de poder vivir de la escritura, aunque fuera haciendo libretos de telenovela, pues a mí me gustaba. Y de hecho, desde ahí hasta hoy día es de lo que he vivido de alguna manera. Por suerte la televisión ha cambiado tanto que uno no tiene que escribir un poco aquellos bodrios de aquel tiempo. Pero sí, yo empecé, digamos, fue lo que Vargas Llosa llama la escritura alimenticia, digamos, es decir, que es lo que haces para ganarte la vida y para mantener a tu familia. Ahí fue que entré en la televisión. Y de lo que leí, tu primera novela es una novela que se llama Amanda Sabater. Telenovela. Telenovela, que estaba escrita por Salvador Garmendia, donde trabajó también el escritor Ibsen Martínez, que fue producida por Román Chalbaud, que en esos momentos era un joven que estaba intentando dar un vuelco al cine venezolano. Y un poco leyendo toda la gente que ha trabajado en la telenovela en Venezuela, hay mucho intelectual y mucha gente que de alguna manera quiebra esa idea un poco estereotipada de que es lo peor que puede haber, ¿no? Con el paso de los años aparece esa telenovela que habló mucho sobre la realidad venezolana en los 90, que también estuvo por esta calle. Ibsen Martínez. Quería que nos contaras un poco cuál es tu reflexión desde adentro, trabajando en ese medio con gente que estaba produciendo no solo telenovelas, sino teatro, cine, escribiendo novelas literarias. En Venezuela se dio un caso muy raro, digamos, hubo intelectuales y escritores que no tuvieron pudor y entraron en la televisión, cosa que no pasaba en los otros países. Digamos, en México siempre fue muy mal visto, y quizás Eduardo Olmos y Enrique Serna, que es un escritor mexicano muy bueno, fueron los primeros, pero era muy raro que hubiera escritores o dramaturgos metidos en la televisión, cosa que por lo menos en otros países sí, pero y en Venezuela empezaron a entrar, pues estuvo José Ignacio Cabruja, estuvo Salvador Garmendia, estuvo Ibsen Martínez, había un grupo de gente, y de hecho se produjo en Venezuela una telenovela que se llamaba la telenovela cultural, ¿no? Que había de todo, pues, ¿no? Ahí hubo un proceso muy raro porque hubo una orden del Estado que no le permitió a las televisoras hacer largas telenovelas y los obligó a tener telenovelas cortas como de 3 meses y que buscaran también temas como clásicos venezolanos o algo así. Y entonces se empezó a producir un tipo de televisión distinta, que eso estaba bien. Pero también gracias a Cabruja, es decir, aquel modelo de la protagonista virgen mexicana, siempre rubia y muy blanca, aunque fuera india huichola, digamos, ¿no? Que está todo el tiempo esperando un solo hombre, tiene sexo una única vez con ese hombre y queda embarazada, digamos, un poco ese patrón lo cambió. José Ignacio Cabruja empezó a tener una protagonista que era divorciada, ¿no? Es decir, a tratar de problematizar un poco ese referente. A mí me pareció muy interesante, a mí me pareció todo el proceso de la telenovela muy interesante, en la medida en que la telenovela de alguna manera fue la gran responsable de la educación sentimental de América Latina durante muchísimos años. Yo creo que incluso más que el cristianismo. Es decir, y el espejo donde la mujer estaba obligada a verse, o el único espejo que tenía diario para ver lo que era lo femenino, estaba en la telenovela. Por eso su responsabilidad es tan enorme, ¿no? Y ahí creó una serie de patrones y tuvo un poder inmenso. Y por otro lado, es un producto
con unas leyes muy estrictas, porque son unas leyes de producción terribles, porque es un sistema que además que tiene una base muy fuerte a nivel del contenido, pues depende de que tú tienes que trabajar con tantas unidades, con tantos actores, con tanto tiempo, en tantos capítulos. Eso pone la imaginación pues bajo unas reglas muy, muy difíciles, pero que se fueron rompiendo y quebrando el proceso. Digamos, yo empecé y estaba el boom de la telenovela, o sea, la telenovela se estaba convirtiendo en una marca de América Latina en el mundo. Es decir, la telenovela logró una cosa un poco rara, digamos, que lo ha logrado también el boom, por cierto, literario, que es que de verdad fuera para el mundo fuera una nueva marca, que tiene que ver también con una idea de lo cursi, que a mí me parece muy interesante, de lo sentimental, que a mí me parece que es fundamental, que los latinoamericanos deberíamos como de alguna manera reconciliarnos con esa idea, con una idea de lo público y de lo íntimo que tampoco se da en ningún otro lado del mundo. Sí, yo creo que hay una cosa muy interesante y que todo ese proceso ahora a mí me ha tocado verlo en la muerte de la telenovela, porque la telenovela ahorita como producto está desaparecido. Quizás pues quienes los hacen ahorita la mejor telenovela y quien está más dedicado es Turquía, digamos, ¿no? No América Latina. Es decir, Televisa, que es como la productora más importante, hace como telenovelas, pero digamos que las grandes plataformas, que es lo que domina ahorita el mercado, Netflix, Amazon, y que serán Disney, Apple, YouTube, son las que ahorita establecen esas reglas de producción y son las que establecen que lo que va a venir son series y series cortas y cada vez más cortas, digamos, ¿no? Y ese modelo rentable de la telenovela de 120 capítulos va a desaparecer o ya casi desapareció o tendrá un nicho mínimo. Es decir, eso también tiene que ver con el tipo de audiencia y los cambios de la audiencia. En Televisa tienen un término que a mí me fascina porque habla perfectamente de para quién trabajan ellos, que es 55 más. Que es, dice, no, tú sabes que estamos aquí, entonces, por ejemplo, yo estoy escribiendo ahorita una cosa para Televisa y me manda la productora y me dice, es que esto quizás está muy moderno, recuérdate de 55 más. 55 más son las señoras de más de 55 años que son su público, pero eso te da un poco la idea del tiempo que le queda a ese tipo de televisión, ¿no? De la vida y los años que le quedan a esa industria. O cambian, ¿entiendes? Que es un poco lo que están tratando de hacer ahorita, o desaparecen con las 55 más, ¿no? Pero en ese modelo que todavía siguió muy vigente y lo que tú acabas de decir, que prácticamente todas las personas en el hogar a las 8 de la noche se instalaban a ver la telenovela en la década del 80, bueno, 70, 80, 90, principios del 2000, permitió que surja un rival, por lo menos en México, que era el gran centro junto a Venezuela. De Televisa aparece TV Azteca. Tú ya has pasado por Argentina y Colombia, y de pronto en el 96 haces una novela que se llama Nada Personal, que es un récord de audiencia que rompe los ratings de la telenovela de Televisa en ese espacio horario en el que se presentaba, y donde por primera vez en México aparece el narcotráfico, aparece la corrupción, aparece los problemas de frontera entre Estados Unidos y México, y rompe todos los patrones hasta ese momento. ¿Qué ocurrió para que tú te metieras por ahí y que TV Azteca se animara a hacer algo tan radical? Es que, claro, en ese momento yo creo que México tenía una ansia de cambio fundamental, digamos, que estaba como en el ánimo de la población del país. El PRI estaba ya empezando a quebrarse, era posible ver la ruptura de esa hegemonía de 70 años, digamos, ¿no? Y ahí empezó y pusieron una licitación. Este era un canal nuevo, que era un canal del Estado que compra Ricardo Salinas Pliego, y él decide hacer una telenovela, y contrata una productora muy pequeña. Ellos no sabían hacer telenovela, y esta productora muy pequeña, ahí había un venezolano que yo conocía, que era un tipo muy loco y fabuloso, que había pasado 13 años en Radio Venceremos en El Salvador, que se llamaba Hernán Vera, al que le decían el Comandante Maravilla.
Él era un gran saboteador de todas las grandes cosas solemnes y entonces contaba que en realidad a él le decían Comandante Maravilla porque lo suyo era el asombro y cada vez que iban por la selva le decían aquí está el volcán y él decía qué maravilla. Todo le parecía maravilla, no se refería a su épica. Pero entonces Hernán, junto con Epigmenio Ibarra y Carlos Payán, que era el fundador del periódico La Jornada, que tenían otra visión, decidieron tratar de hacer una telenovela distinta. Esta telenovela, que es nada personal, también se monta sobre algo muy importante y bueno, que es el asesinato de Colosio. México vive sobre el asesinato de Colosio y nosotros hacemos una telenovela, es decir, yo vivía en Venezuela, ellos llaman a Cabruja, ¿no? Cabruja empieza el proyecto y se muere antes de terminar el primer capítulo y vuelven a hacer como una especie de búsqueda y me eligen a mí y entonces yo voy a México. Y entonces un poco la telenovela se monta sobre el asesinato de un fiscal, de un procurador. Es decir, el referente era Colosio, en una sociedad acostumbrada, como era la mexicana, a la falta absoluta de transparencia en todo y lo que pasó un poco con Colosio. Para nosotros fue complicado en algún momento porque tenía uno la sensación de que la gente podía esperar que la telenovela dijera lo que no decía la justicia, es decir, quién mató a Colosio. Nosotros teníamos incluso un personaje que era Carlos Salinas de Gortari, que buscamos un actor igualito, pelón, y con las orejas como puntiaguditas, y lo pusimos de espaldas. Él siempre estaba de espaldas. Y nunca se decía su nombre, pero era Carlos Salinas para todo el mundo. Y entonces, claro, la novela empezó a tener como éxito que después empezamos a tratar de forzar un poco ese sistema de producción tan rígido y yo dejaba en los guiones y en el capítulo unos espacios como en blanco que grabábamos ese día con alguna noticia de la realidad, una escena como nueva para todo el capítulo, para que la gente tuviera la sensación de que estábamos escribiendo pues al día y produciendo al día. Entonces, claro, ahí funcionaron muchas cosas, todos estos elementos que te digo, pero también yo creo que funcionaba un país que estaba deseando alternar. De hecho, estaba cuando Zedillo reconoce el triunfo de Fox, era un país que también aspiraba a la democracia y en ese sentido también el Televisa era un poco como el PRI, digamos, ¿no? Televisa era el canal que había pasado 70 no, pues de los 50, pero todo dominando todo el espectro, ¿no? Entonces ese fue un poco, yo creo que el éxito de Nada Personal también tiene que ver con todo eso. Y está dedicada esa novela a Cabruja, ¿no? Claro, porque murió exactamente, sí. Quería que nos hablaras un poquito sobre la figura de Cabrujas en la cultura venezolana, porque los libros que yo he encontrado sobre cómo hacer una telenovela que hablan sobre el fenómeno fueron escritos por Cabrujas, y a la vez era este gran dramaturgo que presentaba. Sí, y Cabrujas tiene, sobre todo también incluso para mi generación, una importancia capital. Primero es un dramaturgo muy bueno, tiene 2 obras que a mí me parecen fabulosas de teatro, una es Acto Cultural y otra es El Día que me quieras, que quizás creo que es de las mejores obras del siglo XX latinoamericano, digamos, porque es una gran reflexión que tiene que ver con la sentimentalidad y con la utopía de la izquierda, con la muerte de la utopía de la izquierda en América Latina, y es sensacional, porque es una obra de teatro basada en el viaje de Gardel a Caracas, ¿no? Y por eso se llama El Día que me quieras. Entonces él tenía estas obras de teatro, pero era un personaje que hacía televisión y hacía telenovelas, pero era fundamentalmente también un cronista. De alguna manera, él tiene algo que tenía también Monsiváis en México, que era esta posibilidad de pensar el país desde espacios donde supuestamente el intelectual nunca está. Es decir, Monsiváis agarraba y decía, vamos a pensarnos todos nosotros desde un concierto de Gloria Trevi, vamos a pensarnos desde la lucha libre, ¿no? Y entonces José Ignacio hacía un poco esto, y saboteaba, a mí me parece, la figura como del intelectual clásico, por lo menos del siglo XX venezolano, que en nuestro caso era Uslar Pietri. O sea, si uno quería ser escritor o que tenía, el referente era Uslar Pietri, que era un señor que se presentaba en el Canal 5, hablando con una voz así como pausada, con las 4 estaciones de Vivaldi atrás, y hablando de los fenicios, ¿no? Y la cultura, etcétera.
Y José Ignacio era todo lo contrario. José Ignacio tenía una columna, primero un día de la semana, en el periódico de crónica, y después los domingos, crónicas largas, urbanas, sobre lo que estaba ocurriendo. Y yo creo que fue fundamental. Un poco por eso te pongo la referencia con Monsiváis, porque uno se levantaba a leer un poco cómo pensaba él el país desde lo que estaba ocurriendo, con unas referencias distintas. Era también una forma de proponer un tipo de escritor diferente, ¿no? Foucault dice que durante mucho tiempo el escritor fue sapiencia y elocuencia, digamos, ¿no? En la tribu. Eso era un poco lo que representaba Uslar Pietri, ¿no? En el caso de Cabrujas creo que fue totalmente distinto. Esa figura de Cabrujas como el escritor distinto, quería meterme ya un poco en tu literatura, Alberto. En el 2001, mientras estás en el trabajo de la telenovela, publicas tu primera novela en México, en Plaza y Janés, también El corazón es un descuido, y pasan 5 años y publicas en el 2006 La enfermedad. Esa novela la publica Anagrama y gana el premio Ralde, el premio más importante del mundo hispano de novela. Y son dos novelas, se podría decir, completamente opuestas, ¿no? Quería que nos hablaras un poco qué pasó en esos 5 años donde tienes este libro primero que se acerca mucho al mundo de la telenovela y aparece en el 2006 La enfermedad, que es esta novela muy reflexiva, con mucha referencia a otros textos, donde hay una presencia fuerte de 2 personajes. Quisiera que nos contaras en ese trayecto qué pasó. Claro. Sí, voy a empezar. Yo no le tengo mucho cariño a esa primera novela, pero eso pasa, digamos, ¿no? Es una novela como paródica, yo quería como demostrar algunas cosas, es como una novela juvenil pero tardía, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que no tengo muy claro qué pasó, digamos, ¿no? Yo con La enfermedad sí tengo claro que con la novela La enfermedad quería hacer una novela íntima. No sé por qué en ese momento estaba un poco como con la idea de que a los latinoamericanos se nos exige escribir historias, ¿no? Siempre políticas o llenas de mulatos, boxeadores, cantantes de boleros, putas, digamos, hay como una especie como de idea de qué es lo que era lo latinoamericano y de cómo teníamos que escribirlo. Y la idea de hacer una novela ensimismada, íntima, personal, de una relación entre un hijo y un padre con el cáncer en la mitad, me seducía como muchísimo. Hay, por supuesto, otra situación vital que me llevó a eso, de la que no, digamos, son como hay unas situaciones personales que me acercaron a la enfermedad, que me activaron algunas cosas que yo tenía adentro y que creo que no había trabajado y que aparecieron en esa enfermedad, en esa novela, y que de alguna manera he ido recuperando como parte de mis obsesiones literarias. En esa está La enfermedad. Por ejemplo, yo estuve en esos años cerca de la enfermedad física de una persona. Y eso me llevó a querer también como escribir sobre todo aquello que me estaba pasando, sin reflejarlo personalmente, inventando como una historia. Y me llevó a descubrir que había sido muy importante, por ejemplo, en mi vida, y esto lo voy a contar por algo que te voy a decir después con respecto a la escritura, unos meses de mi formación como jesuita. San Ignacio Loyola pensaba que en la formación era muy importante enfrentar a la gente a sus fragilidades. Entonces, en el plan de formación que él tenía de los novicios, de sus ideas, trataba de que alguien fuera a cosas a las que los seminaristas
tuvieran que enfrentarse, por ejemplo, si era un niño rico que venía de una familia como muy fuerte, de repente lo mandaban a una fábrica un mes. No sé qué vio el maestro de novicios a mí, pero una de las cosas que siempre mandaban, no sé qué, a mí me mandaron a un hospital oncológico durante varias semanas. Y yo tenía en ese momento 18 años, 19 años. Ahí yo creo que perdí mucho de mi fe pues en Dios y en la medicina, digamos, fue una experiencia como muy fuerte. Y que de alguna manera yo creo que yo había bloqueado y que cuando decidí sentarme a tratar de escribir eso, empezó a partir de ahí también yo me he hecho como un ferviente creyente en que la escritura es una forma de conocimiento y que yo no tengo por qué exigirme a mí saber muy bien a dónde voy. Y que escribiendo me doy un poco como cuenta y puedo descubrir de alguna manera también qué quiero decir. Que hay que confiar más en ese mismo proceso, que era algo en lo que yo no creía antes. Y como si no tuvieras que hacer en esos años, comenzaste a escribir una columna semanal para un suplemento dominical de un periódico que se llamaba El Nacional. Y esa columna duró 20 años. Y de esas columnas salieron 2 libros. El uno se llama Alta Traición del 2008 y otro Un País a la Semana del 2013. Quería que nos contaras, Alberto, un poco cómo llevabas ese ejercicio semanal de sentarte a pensar el país para escribir o imaginarte un tema para poder tener algo listo para que apareciera en el periódico. ¿Cómo fue eso operando sobre tu escritura y cómo fue cambiando el país mientras lo ibas haciendo? Lamentablemente el país no ha cambiado demasiado en esos 20 años, digamos, ¿no? Pero yo empecé a escribir eso muy además fascinado con la posibilidad de ser como Cabrujas, digamos, ¿no? De tener ese héroe que para mí era Cabrujas, esa maravilla que podía producir semanalmente en mí, de querer tratar de entender un poco la realidad a partir de sus columnas. Entonces cuando me la ofrecieron dije que sí y traté de empezar también un poco como el espíritu de la crónica, cosa que me parecía muy bien. En ese momento también cuando empiezan los años mucho más fuertes a partir del 92, del golpe de Chávez y después con su triunfo electoral en el 98, con una realidad mucho más confusa, mucho más difícil, mucho más polarizada, cosa que también me permitía meterme en algo que me interesaba. Y para mí fue una experiencia como extraordinaria, maravillosa, aunque pues en la dificultad de que siempre hay más domingos que cosas por decir. Entonces, a veces uno se sentaba un poco como frente a la máquina con la idea de decir, a ver cómo me repito y que suene a novedad, digamos, ¿no? Que es un poco la dificultad frente a la experiencia de la crónica semanal y el artículo como de opinión. Pero sí, es de las cosas, además me dio una relación como con los lectores muy interesante. O yo no sé cómo será en los otros países, pero el lector venezolano que Venezuela se consumía muchísimo periódico y era parte como del debate público. Al principio la columna era personal, eso quiere decir que un domingo yo podía tocar un tema político, pero otro domingo podía hablar de mi abuelo, o yo otro domingo podía hablar del béisbol o de lo que fuera. Poco a poco con el creciente proceso de polarización en el país, todo empezó a estar contaminado por la política y por todo lo que estaba pasando. Entonces empecé solo a escribir de política, pero los lectores también. Si uno no escribía de política, lo reclamaban. Es decir, yo un día no me acuerdo qué columna escribí, pero estaba como tomándome un café y llegó un tipo, se me puso al lado y me hizo así. Me dijo, tú eres Barrera, ¿no? Y yo dije, sí. Y me dice, ¿tú estás cansado, chico? ¿Cómo se te ocurre escribir sobre las nubes el domingo? ¿Entiendes, no? Así como diciendo, en este país están pasando unas cosas tan terribles y tú vas a escribirnos de literatura, ¿no? Entonces, ese proceso también es muy asfixiante, muy duro, porque estás todos los domingos obligado a escribir, ya no es una columna y una crónica sobre lo que ocurre, sino a tomar partido y a entrar un poco en ese proceso. Yo
Yo siento que un poco que la polarización que vive en todos nuestros países ahorita, de alguna manera, finalmente lo que produce es esa mediocridad. Y de alguna manera es un fracaso de la política, que termina arruinando a los propios protagonistas políticos, acaba con la credibilidad en la política, las instituciones, es más, en el funcionamiento de que la democracia sirve, ¿no?, a los ciudadanos. Esas columnas te hicieron plantearte a ti la biografía que luego escribirías con Cristina Marcano, o alguien vino de afuera y les planteó escribir esta monumental, que yo mientras leía en una página yo imaginaba que habían hecho 8 o 10 entrevistas para haber podido sacar una página, sí, que inicia con una nota de autor donde ustedes dicen que es imposible ser objetivo, pero que están intentando abrir a un diálogo donde entren muchas voces y donde se trate de complejizar una situación que estaba ya siendo demasiado polarizada, ¿no? Y sale ese libro y de inmediato se vuelve un referente a nivel mundial de la figura de Chávez. Sí, la biografía de Chávez nace, nosotros estamos viviendo, Cristina Marcano es mi esposa, y entonces estábamos los dos viviendo en México. Y yo conocía al director editorial de Random House en ese momento, que se llama Braulio Peralta, y él un día me llama porque me dice que van a tener una nueva colección de biografías de latinoamericanos. Yo le digo, bueno, qué interesante, y entonces me está contando de eso, y yo le digo, ¿y qué van a hacer? Y me dice, bueno, vamos a salir ahorita con Don Francisco. Y yo le digo, no puede ser que, o sea, una editorial seria se plantee, ¿no?, unas biografías sobre personajes latinoamericanos y el primero que salga es Don Francisco, ¿entiendes? Y entonces, bueno, nada, me burlé, le dije varias cosas, y a la semana él me llama y me dice, oye, ¿y por qué no hacen ustedes entonces las de Chávez? Y yo no quería, ¿no? Porque me parecía que eso iba a ser como muy complicado, y Chávez era un personaje muy narciso, no iba a ser fácil acercarse a él sin que él quisiera controlar un poco el proyecto. Pero mi mujer sí quiso y ya se sabe quién manda en la casa, ¿entiendes? ¿No? Entonces, pues nos lanzamos. Ella es muy buena periodista y tiene una idea como muy buena, y ella fue la que se le ocurrió un plan muy bueno, que era que construyéramos como una vida, un relato coral. Es decir, nosotros nos dedicamos a entrevistar a gente que cumpliera con la condición de haber conocido a Chávez de trato, directo. Todo el mundo quería hablar de Chávez, todo el mundo tenía una opinión de Chávez, el país estaba súper polarizado y era muy difícil cómo se podía superar eso. Y entonces, si nosotros lográbamos como entrevistar a gente que estuviera en contra o a favor, no sé qué, pero con su condición es que podía hablar con derecho. Es decir, había vivido con Chávez, había estudiado en la escuela, había estudiado en la academia militar, y en ese momento, estoy hablando del año 2002, 2003, 2004, Chávez no tenía, yo creo que esta hiperconciencia de su importancia internacional, no tenía tantos anillos de seguridad. Nosotros logramos hacer una cantidad de entrevistas que después hubiera sido imposible. A su mamá, por ejemplo, a Alcides Rondón, que era viceministro de Seguridad, a José Vicente Rangel, y todos ellos hablaron con mucha libertad. A Francisco Arias Cárdenas, que en ese momento estaba en contra de él y después se volvió a aliar con él, pero que dice unas barbaridades, digamos. Entonces todos ellos hablaron con mucha libertad. Ahora, fue un ejercicio pues difícil, largo, duro, complicado. Le pedimos a Chávez entrevistas varias veces y nunca nos la dieron, ¿no? Entonces, y ciertamente nosotros reconocemos que no tenemos objetividad, pero queremos buscar equilibrio, que es decir, o sea, cuando alguien decía esto, nosotros íbamos a buscar con gente que conociera a Chávez, no sé qué, la otra versión, pues. No siempre fue fácil, y hubo una cantidad de cosas que no metimos porque no se podían probar o porque tampoco formaban parte de algo que nos pareciera importante. Entonces ahí hubo un timing que fue muy bueno, que fue importante. Creo que estuvo tratado como con respeto, ¿no? Y nosotros tuvimos una gran suerte también, que es que entrevistamos a la amante de Chávez. Y la amante de Chávez se hizo muy amiga nuestra.
Y entonces yo tuve un cuadro pintado por Chávez durante 2 años en el closet de la casa, que no sabía qué hacer con eso, ¿no? Y los diarios de Chávez, que ni siquiera Chávez los tenía, porque los tenía ella. Y ella lo amaba tanto, porque de verdad había sido, pues, era su pasión. Estuvieron juntos en la conspiración hasta el golpe. Y después en el golpe ella dice que en la cárcel cambió totalmente. Pero ella tenía un diario, que es el diario a mano de él, y ella otro que lo había copiado a máquina todo el diario. Y lo había pasado, pero había dibujitos. Y esos 2 diarios los tenía yo en un depósito de la casa. Y en un momento también pues, se los di a una amiga porque ya estaba preocupado. Y a los años ella, la amante, la examante, nos los pidió. Pero para Chávez eran muy importantes esos diarios. Y de hecho él en un acto público una vez a ella como que se los pidió veladamente. Después cuando hubo los 40 años de la muerte del Che, ahí en Santa Clara, Chávez fue al acto y por supuesto pues, en televisión pasaban estas cosas de Chávez, que se pasó todo el acto haciendo una comparación velada entre el Che y él mismo, ¿no? Y entonces hablaba de los diarios del Che en Bolivia y leía sus diarios. Y entonces cuando la cámara en un momento lo acerca, yo vi que era una fotocopia de la biografía. Porque no tenía. Entonces eso también fue como importante. ¿Y cómo se recibió el libro en Venezuela? No, pues en Venezuela, muy bien, bueno, con sus cosas, porque cuando nosotros promocionamos el libro, es decir, a mí, por ejemplo, me llamó el que era José Vicente Rangel, que era vicepresidente o ministro de Defensa en ese momento, y me dijo que Chávez lo estaba leyendo. Y entonces yo le pregunté, bueno, pero ¿y qué te pareció? Y él me dijo, inteligentemente sesgado, ¿no? Y yo le dije, pero fíjate que acabamos de hablar con unos periodistas que son de oposición y me acaban de formar un lío porque les parece un libro pro Chávez. Y me dice, no, es decir, lo podías leer de cualquier forma o no porque está como muy ceñido. No es un libro que yo creo que le haya gustado a Chávez. De hecho, después Chávez promocionó un libro que salió, cuando esta biografía salió en Estados Unidos, Chávez promocionó otro libro que era una biografía sobre él de un gringo, claro, pero que eran 300 páginas como de entrevista a él, con control de su versión, pues, ¿no? En el 2009 vuelves a sacar un libro de literatura otra vez con anagrama y es un libro de cuentos. Y aparecen historias de pareja, aparece otra vez una historia de padres e hijos, pero me da la sensación que a partir de ese libro comienza a entrar de una manera ya muy deliberada la realidad nacional venezolana, tu literatura, especialmente en ese libro con Balas Perdidas y con escritores famosos. Quería que nos hablaras un poco de dónde salió ese libro, cómo te lo planteaste. No, otra vez, yo no soy un escritor como planificado, muy planificado, o nada planificado, digamos. Yo no tenía otra novela y yo había quedado con Herralde en darle un libro. Ellos no querían publicar cuentos y a mí dije, bueno, pues, ¿por qué no? Y le dije, oye, pero yo tengo unos cuentos, publiquemos los cuentos. Me costó mucho convencerlo. Y me faltaban 2 o 3, yo creo que estaba como cada vez más tentado en la cosa política, pero no es algo consciente, no fue algo que yo dije, bueno, ahorita me voy a poner en esto. De alguna manera, Balas Perdidas es un cuento que tiene muchísimo que ver con cosas que a mí me preocupaban y me preocupan, que son la polarización, la separación de una sociedad por la polarización política, familias incluso divididas y el tratamiento que hacen los medios de comunicación de las noticias y de la realidad y la participación de los medios en toda la política. Y entonces yo creo que son como intereses que están en mí y empezaron a aparecer. Pero Crímenes en rigor no tengo como para la editorial una novela, no había terminado, pero tenía yo un compromiso, quedamos unos cuentos, negociamos y eran los cuentos que tenía, digamos, y entonces así salió el libro. Me encantaría decir, yo lo pensé y la verdad que no, tampoco. Y 2 años después de eso ya publicas una nueva novela que se llama Rating, que me parece que es muchas novelas dentro de una novela, ¿no? Es una novela contada a través de 2 personajes, un joven estudiante de letras que quiere ser poeta y un escritor de telenovelas desencantado de su oficio de 50 años.
Y mientras se van encontrando estas dos voces, va apareciendo a mi ver una tercera novela que es un casi manual de cómo escribir un culebrón. Maravilloso. Tengo algunas poquitas citas. Sin chisme no hay telenovela. La telenovela es un género verbal, a pesar de los años no ha podido desprenderse de su herencia. La radio, la lógica de la telenovela se basa en los equívocos. El género tiene una única definición: una telenovela es una telenovela. Decía Gerardo Lima como si estuviera citando a Aristóteles. Y ahí aparece la cuarta novela dentro de la novela, que me parece que es una novela clave. Aparece una telenovela que es el título de una de tus telenovelas. Quisiera saber quién es Gerardo Lima. Y también es un momento en el 2011 que está ocurriendo ya lo que nos estabas contando antes, de que la televisión, que la telenovela está quebrándose. ¿Por qué ese momento para escribir de ese mundo tan cercano a ti? Pues tampoco, no lo sé, digamos, yo creo que yo quería hacer como una especie de ajuste de cuentas con la telenovela y con ese oficio con el que ya llevaba muchos años, con la telenovela más tradicional, ¿no? Me gustaba trabajar con... yo estaba cumpliendo 50 años. Me gustaba jugar con esto que había sido yo, que era un joven que quería ser poeta en la escuela de letras, y un hombre de 50 años desencantado de la televisión, ¿no? Estos dos que de alguna manera se van encontrando entre la ilusión del muchacho que quiere escribir y el cínico que ya le vale madres un poco todo, ¿no? Por otro lado, me parecía interesantísimo como poder compartir los trucos y las reflexiones sobre la telenovela, en general como un género tan importante, digamos, ¿no? Y había, digamos, es una cosa que está presente en la televisión. Y ahí hay una cantidad de personajes, entre esos Gerardo Lima, que yo fui conociendo. La industria de la televisión latinoamericana está llena de locos, digamos, ¿no? Y de gente insólita. O sea, eran unos creativos que llegaban a ser creativos, uno no sabe como por obra de qué, digamos, ¿no? Y entonces yo tenía una cantidad de cuentos que me habían tocado a mí, que siempre me parecieron maravillosos y que no había metido en algunos lugares. Yo creo que se acerca, hay un personaje que yo creo que todavía debe estar vivo, llamado Manolo Muñoz Rico, que era un argentino que terminó en Venezuela siendo como una especie como de gurú de la creatividad y de la dramaturgia. Y ahí me tocó escribir con él. Cuando digo que me tocó escribir con él, es que me encerraron en una oficina de un vicepresidente con este señor que lo único que hacía era dar vueltas, porque supuestamente ya se había metido demasiada cocaína en toda su vida. Tendría él como más de 60 años, ¿no? Y entonces él ya no podía escribir. Yo era un muchacho y me ponía una máquina a escribir enfrente y él daba vueltas y declamaba las escenas. Y yo tenía que escribirlas, ¿entiendes? ¿No? Y entonces después llegaba la noche a mi casa, pero él era así, en estos términos: no se me ocurre, final de capítulo. Y entonces él decía, bueno, anota ahí, abre la puerta y ahí están Enrique y María Cristina besándose. Y final de capítulo, mañana vemos qué hacemos. Y entonces yo decía, pero Manolo, ¿y qué vamos a hacer? No, mañana, no te preocupes. Y al día siguiente yo llegaba y decía, anota ahí, ¿no? Y digo, sí, ¿cómo quedamos? Bueno, abre la puerta y los ve besándose. Y dice, ok, cierra la puerta y se va. Y entonces yo le decía, oye, no, Manolo, pues no se puede. Y me dice, sí, no te preocupes, ¿no? Entonces, digamos, hay una cantidad de personajes que después además elaboraban teorías. Yo no sé si puse ahí en la novela también, había otro cubano, Tabaré Pérez, que era sensacional, que también frente a una novela en crisis lo traían a él como el gran creativo. Él venía de ser de repente director técnico, qué sé yo, pero por esas cosas de la vida llegaba a este lugar. Y entonces nos preguntaba a todos, bueno, la novela tenía un problema de rating, estábamos todos ahí, y él decía, a ver, cuéntenme, cada quien se echaba un poco la historia de la telenovela, y él de repente decía, a ver, ¿para qué hay un niño en una telenovela? Entonces todos nos quedamos así, dice, ¿para qué ustedes tienen un niño en la telenovela? Y entonces, claro, salía una señora que escribía con nosotros y decía, bueno, por la maternidad, para que no sé cuánto, no sé qué, y él escuchaba. Y seguía preguntando y al final decía, para que lo secuestren, coño. Entonces, digamos, había una cantidad, yo venía de haber vivido una cantidad de cosas que me parecían sensacionales, poder de alguna manera compartirlas o ponerlas en una telenovela con estos personajes
que habían... Tú dices, no puede ser que detrás de esta industria que parece tan seria, que tiene este producto, haya todo este tipo de gente. Entonces, de alguna manera funcionaba. Y de hecho, en la novela queda muy mal la televisión, la telenovela, los gerentes, los actores, los escritores, todo. Y eso lo único que hace es confirmar que nadie de esa industria lee, digamos, porque... Pero te siguieron contratando. Claro, por eso. Digamos, a mí un amigo decía, oye, pero el gerente del canal donde tú trabajas lee, digamos, ¿ha visto algo de eso? Digo, no. Pero sí, de alguna manera es una visión como crítica, es un ajuste de cuentas como más personal mío con mi experiencia dentro de la industria. Y también al final entra como lo que venía luego, que estaba como muy presente a principios del 2000, que eran los reality, ¿no? Que claro, es cierto, hay una incorporación del reality. Sí. Y también queda como muy clara la centralidad de Cuba con las radionovelas a todo lo que claro, pasó después, ¿no? Sí. Bueno, pero es que eso sí es fundamental, digamos, la deuda que tiene la telenovela, incluso en su formación con la radionovela y que nació en Cuba, absoluta. Yo todavía a veces lo noto en la escritura. Tú lees unos guiones o ves unos guiones y todavía esa deuda ese que hay en cierta televisión latinoamericana que le cuesta tanto pensarse en términos audiovisuales, ¿no? Es decir, y todavía es especie como de esa reiteración verbal de aquel personaje que sale y no puede actuar, sino que dice estoy contento. Entonces, o sea, por favor, digamos, justamente este medio es para que tú no digas eso, sino que yo me dé cuenta, ¿entiendes? ¿No? Pero hay mucha herencia y eso es muy interesante. Y de alguna manera yo creo que en Chávez también hubo una incorporación en toda su retórica política de ese discurso sentimental de la radionovela, que tiene que ver también con la reiteración, con el efecto emocional, etc. Y ahí volvemos a Chávez, porque tu siguiente novela es Patria o Muerte, que gira en torno al centro de la novela y que ocurren varias historias alrededor, pero es la enfermedad de Chávez y la muerte de Chávez. Es una novela que gana otro gran premio, que es el premio Tusquets. Y es una novela compleja, ¿no? Es una novela donde aparecen muchas voces de distintos sectores, pero también que se siente una descomposición de la sociedad. Yo sé que no había plan, pero ¿qué estaba ocurriendo en tu cabeza cuando te sentaste a escribirlo? Yo estaba escribiendo yo quería escribir una historia sobre una niña, porque era una anécdota que me había contado una amiga. Me había contado, una amiga un día me dice, estoy muy preocupado porque la señora que trabaja en mi casa tiene una hija que va a una escuela pública donde hay demasiadas bandas, y entonces me dijo que matan niños porque hay balas perdidas, etcétera, que ha decidido agarrar a la niña, sacarla del colegio, de la escuela esta, y llevársela a su casa y tenerla encerrada en su casa para salvarla de esto y darle ahí los estudios. Me pareció una cosa como muy loca y me pareció interesante. Entonces empecé a escribir, ese era mi plan, para hablar de plan que sí tenía, un plan, digamos, en ese sentido. Y estaba yo viviendo en Caracas y aparece Chávez y dice que anuncia que tiene cáncer. Eso cambió mucho la sociedad y yo empiezo a ver un poco cómo vamos viviendo como país y cambiando. Yo sigo escribiendo mi historia con otras cosas, pero voy siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando con Chávez. Es un tema que me interesa mucho, es la enfermedad. Digamos, además, en el caso de Chávez en ese momento ya era un mito en construcción. Chávez hablaba desde la eternidad. Chávez había logrado, además, que tuviera la reelección indefinida para él, digamos. O sea, lo tenía todo, pero no contaba con el cuerpo. A mí eso me parecía como extraordinario. Y estoy en diciembre de ese año, yo abro un periódico oficialista, un periódico que se llama Últimas Noticias, de gran tiraje, muy a favor del gobierno, y veo una pequeña noticia en un recuadro que es una entrevista, una declaración de un escolta de Chávez, de un custodio policial de Chávez. Y este hombre dice que Chávez sufre en la quimioterapia. Y yo me quedo como, cuando uno tiene una especie como de revelación, de epifanía, y digo, esta es la noticia más subversiva que hay en este periódico y en toda la prensa nacional. O sea, es decir, frente al hombre que se ha estado
tratando de sacralizar, ¿no? Aquí hay alguien que dice que el hombre sangra, digamos, ¿no? Esta idea de lo mortal. Y a partir de ahí yo empecé a sentir que podía haber un espacio simbólico para tratar de meter todo el país y de contar lo que éramos entre ese anuncio de Chávez de que tengo cáncer y el desenlace de la historia, ¿no? Y entonces empiezo a pensar esta historia de la niña y otras que voy pensando dentro de ese espacio. Y empiezo a hacer un registro muy serio y muy riguroso, porque quería hacer en eso muy estricto, de todas las declaraciones de Chávez durante ese tiempo. De manera de respetar también la gente que afecta a Chávez o no, respetar la enfermedad de él. Entonces Chávez, hay un registro muy serio de todo lo que aparece ahí, lo dijo, se vivió, apareció en la prensa tal y como está. Y es como el telón de fondo, el contexto de esa historia. Y todas las otras son como unas historias de ficción mucho más cercanas. Y entonces ahí me metí un poco como en ese tema. A mí me pareció interesante porque, bueno, tocaba dos cosas que yo había trabajado mucho, que era la figura de Chávez y el tema de la enfermedad, que también, por supuesto, la polarización, ¿no? Pero uno de las cosas interesantes con Chávez, creo yo, es que él era muy beligerante, pero no tenía épica. Digamos, Chávez hablaba como si hubiera bajado de la Sierra Maestra o hubiera tumbado a un dictador, y realmente nunca hizo eso, ¿no? Él ganó las elecciones de un país petrolero, le dio la patada a la mesa y cambió las reglas de juego, pero no tenía una épica, y yo creo que consiguió esa épica en la enfermedad, en esa batalla, digamos, en la que él de alguna manera incluso se sacrifica. Bueno, se sacrifica, él de alguna manera también utiliza eso políticamente, se convierte en una especie como de mártir, ¿no? Pero se lanza a una campaña electoral estando enfermo, con mucho dolor, sabiendo que se va a morir, y entra como en esa carrera. Yo creo que ahí conseguí como un momento que me pareció muy interesante, y por lo menos para compartir algunas perplejidades y ponerlas en el relato. Algo que ocurre en todos esos años es, estás viviendo unas épocas en México, estás en otros momentos en Venezuela, y en el 2016 te llaman para hacer un remake de Nada Personal, con una trama conocida, pero con un país completamente distinto, supongo, ¿no? ¿Cómo fue enfrentarse, además en un momento muy distinto de la televisión? Y con otro ingrediente, que es que no tenía ese canal los derechos de la historia. Nada más, eso me enteré después, tenían los derechos del nombre, pero había que inventar otra historia, entonces era muy complicado. Entonces no era con la misma gente, sino con otra. Sí. Bueno, yo no había perdido de alguna manera relación con México, y de alguna manera para mí fue bueno, sobre todo en términos como laborales, porque ya no tenía trabajo en Venezuela. En Venezuela todo estaba como entrando en una precariedad terrible, y entonces me mudé finalmente. Y ahí ya hace nada, hace un año, aparece tu última novela, que se llama Mujeres que Matan. Inicia como el punto de partida son unos clubes de lectura que aparecen en Caracas, y también me imagino sin mayor plan. Y de pronto esta historia donde el espacio de la literatura es un espacio de reflexión, de oasis dentro de todo lo que está ocurriendo en la sociedad venezolana, toma un giro muy oscuro y comienzan a aparecer asesinatos, ¿no? Quisiera que nos hablaran un poquito de qué ocurrió en esa novela. Yo venía, digamos, yo tenía la idea de escribir en el 2014. Yo estaba en Caracas, fue el último año que yo estuve en Caracas, había unas manifestaciones y hubo una represión muy violenta. Era interesante ver, digamos, en Venezuela, las mujeres tenían un papel como importante, habían tenido un papel como muy importante en las marchas, como protagonistas también en algún momento frente a las marchas estudiantiles, porque eran madres de jóvenes que metían presos, que mataban, o madres jóvenes que se iban. Digamos, hay una cosa con la figura femenina que me interesaba mucho. Yo vi una imagen que me aterró también en algún momento, de una mujer que se llama Marvinia Jiménez. Ella es una señora popular, costurera, que está en una zona más o menos popular, Ocumare,
tomando con un telefonito unas imágenes de la represión, unos estudiantes, una gente, y llega una guardia nacional, la agarra, una mujer militar, la tira contra el piso, eso está en YouTube, y empieza a darle con un casco en la cara. Es una escena salvaje. Lo que más me sorprendió, no lo que más, sino que después esta mujer la acusa a la fiscalía, a la costurera, de agresión. Ella sale con un collarín, está toda golpeada, pero tenía el riesgo de estar presa. Ella ahorita está en Panamá, la sacó una organización de derechos humanos, ¿no? Después de años. Pero a mí ese caso se me quedó como muy grabado, porque esta idea de lo femenino, ¿no?, que tenemos siempre más ligada a una cantidad de cosas, y la fuerza en la que estaba estas escenas, me dejaron como muy impresionado. Ahorita pienso que, fíjate que de las cosas que te digo con respecto al origen o no, a la génesis de las novelas, que yo creo que es muy impuro, todas tienen que ver con algo que uno ve o no. Y yo creo que ahí empieza un poco la escritura, que el escritor de alguna manera es una especie como de espía que va robando cosas y se las queda, y después eso se junta con algunas lecturas, con otras cosas que tiene, y eso lo descubre uno en la escritura. Yo quería escribir algo que tuviera que ver como con estas mujeres y con esa experiencia. Y eso se pegó también porque en aquellos años había muchos clubes de lectura, y en casi todos los clubes de lectura lo que había eran mujeres. Y entonces empecé como a tratar de escribir un poco esta historia, y sale esta mezcla de esta novela que yo la considero como un animal raro, pero así lo dejé y así me pareció bien, digamos, donde están como todo este club de lectura que empieza queriendo ser un espacio de oxígeno y termina convertido como una especie de banda de asesinas, ¿no? En la mitad creo yo que hay toda una trama ética que a mí me interesa muchísimo. O sea, creo que el trasfondo es la relación que tenemos los seres humanos, y en este caso quizás más mujeres, con el verbo matar. Creo que es lo que está ahí respirando en el fondo de ese libro. Leyendo todos tus libros juntos, Alberto, ha sido una experiencia interesantísima, y una de las cosas al tener los libros físicos ahí es la cantidad de editoriales con las que has publicado, tanto venezolanas, pequeñas, locales, con Placigenés, luego pasas a Anagrama, luego pasas a Tusquets, ahora estás con Random House, y ahora últimamente tienes una editorial tuya en Venezuela. Entonces quisiera que nos hicieras como el recorrido de cómo fueron apareciendo estas editoriales, por qué la necesidad de tener un sello ahora mismo en Venezuela. Sí, todo ha ido como avanzando más o menos igual. Lo de Anagrama me hubiera encantado quedarme en Anagrama en realidad, porque me parecía fascinante, pero Herralde, pues en algún momento que hablamos ya le parecía que Venezuela no era mercado, y eso le pasa a todas, digamos. En Venezuela no hay ahorita ninguna editorial. Random se fue, Planeta se fue, es decir, ¿por qué? Porque al igual que Cuba consideran que no es un mercado, no hay manera de sacar la plata de ahí, pues no. Entonces, el cambio de Anagrama fue un poco como por eso. Entonces metí la novela en Tusquets y después entré en Random porque Random me hizo una oferta. Tampoco hay unos grandes criterios. Yo pienso que es una cosa así como comercial. Me hicieron una oferta y ahora no sé, no es que eso no quiere decir que yo vaya a tener las próximas aseguradas con ellos ya. Si tengo otro libro, ya veré. Y la editorial en Venezuela es un proyecto de ahorita, de este año, porque Mujeres que Matan había salido en México y en España y en Colombia, etcétera, y yo tengo una amiga con una librería en Caracas y me dijo, ¿por qué en vez de traer libros no publicamos aquí? ¿Y por qué no inventamos una editorial? Y la gente, es un proyecto que no es rentable. Es un proyecto que está más ligado como a hacer una cosa de resistencia, porque en este momento no se publican libros allá. Entonces salimos con mi libro, pero publicamos también uno de Laurence Debré, de Anagrama, que ella es la hija de Regis Debré, y una venezolana que se llama Elizabeth Burgos, que eran personajes históricos que estuvieron ligados al Che, y ella hace un ajuste de cuentas muy fuerte con la izquierda, y es un libro que podría tener mucho que ver con Venezuela, y ahorita estamos haciendo un libro infantil, pero eso es un proyecto como muy bonito.
pero bueno, es para que haya libros en Venezuela de alguna manera y ya iremos viendo, pues, ¿no? Porque no es rentable en la medida en que, además, en este momento, en la crisis económica en Venezuela, la gente que compra libros es mínima, pues. Algo que ha ocurrido con tus libros es que se han traducido a muchísimos idiomas. Estaba leyendo que están en alemán, francés, holandés, inglés, italiano, japonés, mandarín, polaco, turco y portugués. Me pregunto un poco que nos cuentes cómo funciona eso en idiomas que no manejas, cómo aparecen estos traductores, cómo circulan esos libros luego. Claro, no, bueno, uno no controla ahí como mucho. En algunos casos, cuando las editoriales son las que llevan los derechos, ellos son los que lo manejan. Ahora yo tengo un agente, pero pues y él es el que lo maneja. Lo más complicado de repente fue en China, ¿no? En mandarín. Ellos publicaron una enfermedad, me llamaron y ganó un premio el libro como mejor libro extranjero publicado en China por la editorial del Pueblo de Pekín. Y entonces no, eso es lo que yo creía. Yo le dije a Herralde, ya nos hicimos ricos porque dígame tú, un fracaso en China deben ser eso, 3 millones de ejemplares. Pero no, pagan en el estilo comunista. Pero no, lo interesante ahí es que, o lo que me pareció divertido, es que me pidieron un texto donde yo tenía que agradecerle a la editorial del Pueblo de Pekín, al pueblo chino y a todo, digamos, ¿no? Lo honrado que yo me sentía porque me publicaran, una cosa como ese estilo. Por supuesto que yo la redacto en español. Claro, cuando me llega el libro no tengo ni idea de lo que dice y tengo una sospecha de que está súper alterado y que debo aparecer yo como un hombre que le da, bueno, todas las gracias al Partido Comunista, al Comité Central. Pero el resto no, yo de hecho algunas veces ni sé, por ejemplo, en esos idiomas, porque, digamos, con el polaco, que conozco a la traductora porque vive en Barcelona y entonces me pregunta algunas cosas, pero siempre, bueno, el libro es de los dos, de ella y mío, ¿entiendes? Y yo tengo que confiar más o menos en que salga, pues, ¿no? A ver qué tal. Y ya para cerrar, Alberto, que ha sido una conversación muy interesante, quería preguntarte, porque a través de tus libros hay muchas referencias a otros autores. Hay reflexiones sobre la escritura, hay menciones en el de la enfermedad sobre autores que han escrito sobre la enfermedad. Que nos contaras un poco quiénes eran tus autores preferidos en la adolescencia, que es ese momento que uno se obsesiona con la literatura, y cuáles son los autores que sigues leyendo constantemente ahora. Sí. Yo leía un poco lo que había en mi casa, que no era mucho. Leía mucha poesía porque a mi papá le gustaba mucho la poesía. Yo siempre digo que de alguna manera más mi relación con la palabra es algo que yo además recomiendo mucho, que mi papá leía poesía en voz alta. Y yo creo que eso es una maravilla y es una cosa que uno tendría que hacer con los niños siempre, porque da una idea distinta de las palabras y de su función, de su relación, de eso que tiene la literatura, que es sonido. Y de hecho yo todavía leo muchísima poesía y me parece sensacional. Entonces, y después leí un poco lo que podía llegar a mi casa por el círculo de lectores, ¿no? Pero por ejemplo, para mí fue fundamental Horacio Quiroga. Los cuentos de amor, locura y muerte me metieron en una idea de la experiencia literaria y de la experiencia de lectura que no esperaba, que creo que fue una de las cosas que me hizo querer escribir. Yo me leí cuentos de amor, locura y muerte y salí corriendo a escribir 17 versiones de La gallina degollada con los conejos, no sé, digamos, pero me parecía tan fabuloso que alguien creara ese y que te pudiera contagiar de ese miedo, de ese espanto, de esa... entonces, a partir de ahí, pues yo creo que me funcionó mucho. Después fue muy importante la lectura de Dostoyevski, que pasa mucho, que es como ese salto de la literatura como de aventuras a los temas profundos, ¿no? Y a la culpa y al remordimiento. Y después hay algo que también digo, porque a veces siento que no hemos rescatado mucho el post-boom, chicos.
el post-boom latinoamericano, que a mí me parece que está lleno de escritores muy interesantes, ¿no? Siempre queda como un poco como al lado, como si no fuera, digamos, José Agustín en México, Gustavo Sáenz, Escármeta, hay cantidad de autores que salieron ahí que son muy importantes, que quisieron, además que incorporaron otro tipo de narrativa sin la pretensión universal y complicada del boom, digamos, ¿no? Y para mí fue muy, muy importante. Después, claro, la llegada de algunas cosas que tienen que ver con Anagrama y con todas las traducciones, por ejemplo, que para mi generación fue importante, la lectura de Raymond Carver fue definitiva. Y yo después ya de grande, a mí me marcó terriblemente hace unos años, cuando Carlos Fuentes dijo: no sé qué está esperando la academia para darle el premio a Coetzee. Yo dije, ¿quién será ese hombre que está hablando Carlos Fuentes? De eso no me acuerdo. Ahora de más, 10 años o algo. Estaba Fuentes vivo. Y me puse a buscar los libros de Coetzee. Y Desgracia, y sobre todo La Edad de Hierro, me mataron. Porque era una forma, una posibilidad de abordar la realidad hostil, ¿no? Desde otra cantidad de puntos de vista. Bueno, yo quería agradecerte, Alberto. Estoy segura que habrá más preguntas de allá afuera, pero con un vino la seguimos. No, hombre, usted diga, no, por favor. Gracias a ti.